Grábense este nombre. Frente Amplio Colombia en el exterior. Desde España saludamos al candidato a la representación de la Cámara en el exterior, Jener Úsuga, en Francia, y le damos muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista, anotando que usted en este momento está en campaña y que está extremadamente ocupado. Bienvenido, gracias. Don Javier, pues muchísimas gracias a usted por la invitación. Un saludo bien especial para usted, para todas las personas que lo ven. Muchas gracias. Bueno, queremos que esto sea supremamente concreto, así que voy a entrar con la primera disertación. Llevamos llevamos exactamente 4 representantes al exterior por la Cámara. No ha sucedido absolutamente nada. Tenemos un problema porque ahora está de moda, volvió a entrar de moda, que nos convertimos en sujetos políticos porque estamos en momentos de elecciones, entonces ahí en el exterior ahora sí nos notan. El grave problema que ha sucedido durante todo este tiempo es que estamos cerca de 10 millones de personas en el exterior, nuestras divisas enriquecen el país y sin embargo cuando ya se han nombrado los diferentes cargos, ya no se acuerdan de nosotros. Como sujetos políticos nos olvidan, nos marginan y nos ningunean. ¿Qué hay para resolver por parte suya para que esto no se vuelva a suceder? Para que podamos ser visibilizados permanentemente. Bueno, don Javier, aquí hay una cosa que aclarar y es que lo primero en lo que nosotros tenemos que entrar es en la discusión y el debate. O sea, no podemos nosotros simplemente irnos a punta de propuestas como se ha hecho hasta hoy por parte de las diferentes personas que nos han representado en el Congreso de la República. Uno de ellos 2 veces porque hubo uno que repitió. Entonces, tenemos que entrar en el debate, en la conversación, en la comunicación con las diferentes organizaciones de colombianos y colombianas en el exterior, pues precisamente para poder incidir en la inclusión de los colombianos y las colombianas por fuera dentro de los programas nacionales, de los programas que se realizan desde el gobierno nacional. Nosotros, vale la pena aclarar, no somos sujetos de derechos políticos. Muchas veces pensamos que sí, porque vamos al consulado, nos dan el pasaporte, la cédula y pues nos ponemos la bandera de Colombia. Somos colombianos, claro que sí, pero hasta hoy no somos sujetos de derechos políticos, no hemos sido tratados como sujetos de derechos políticos, no nos han reconocido como sujetos de derechos políticos y es por eso que nosotros hemos propuesto, no solamente esta vez, sino que llevamos muchos años, no solamente yo, sino un grupo de personas muy diferentes, incluso que pensamos diferente, pero que llevamos hablando de eso, de que se necesita el reconocimiento como sujetos de derechos políticos para que podamos comenzar a ser incluidos dentro de las políticas públicas del Estado, porque Javier, hoy ni siquiera nosotros aparecemos en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo es posible que una comunidad de 10 millones de personas, que somos aproximadamente el 20% de la población total de Colombia, ni siquiera estemos incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo? Eso ya deja mucho que decir, pero lo ha dicho usted bien. Cuando llegan las campañas, pues todos vuelven. Incluso los lanzamientos a campañas presidenciales se están haciendo ahora desde afuera. Gustavo Petro lo hizo en Barcelona y en Madrid en 2022. Iván Cepeda lo acaba de hacer también en Madrid. Entonces, sí hay una estrategia de que mostrando desde afuera todo funciona mejor, pero luego se olvidan que nosotros realmente existimos. En las propuestas de candidatos a la presidencia, en muy pocas hemos estado. En las pasadas consultas que se hicieron en el pacto histórico, prácticamente ningún candidato, hay que decirlo, ninguno, ni siquiera la que yo apoyé, tenían a los candidatos, a los colombianos y las colombianas dentro de las propuestas que iban a hacer. Cuando vimos a los candidatos, candidatas que llegaron hasta el exterior, no conocían el fenómeno migratorio, no sabían qué era lo que estaba pasando acá y realmente cómo era que estaba ocurriendo la realidad del fenómeno migratorio colombiano. Entonces yo creo que por eso es importante comenzar a debatir, a conversar y a poner un contexto general donde muchas personas pues puedan adquirir el conocimiento que se requiere para poder avanzar. Esto tiene que ir mucho más allá de decir, proponemos zona especial 7, que se necesita, digamos,
un cambio de circunscripción especial a uno territorial. Esto va mucho más allá de decir hay que mejorar en los consulados, hay que hacer esto, lo otro. No, hay que comenzar con la organización política y social, que es la oportunidad histórica que han perdido los anteriores representantes en la Cámara. ¿Sí? No, bueno, ¿y cómo sería? ¿Cómo sería esa organización dentro de la Cámara de Representantes, por ejemplo? No, la organización tiene que ser por fuera, tiene que ser apoyada por la Cámara, por el representante, pero la organización tiene que ser por fuera. O sea, la organización tiene que ser popular, tiene que ser del pueblo, tiene que ser de las bases que están por fuera del país. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Organizar las mesas Somos Migrantes en todo el mundo, donde hayan más de 5.000 colombianos, poner una mesa, 4 o 5 personas que se elijan dentro de esa comunidad y comenzar una serie de discusiones y conversaciones donde a nivel mundial cada 3 meses se pueda llegar a la consolidación de una discusión con propuestas hacia la Cámara, hacia su representante, y su representante y su UTL en el Congreso de la República pues puedan generar ese tipo de discusiones alrededor de las discusiones que ya han puesto el pueblo. No podemos seguir pensando, Javier, que entonces es el representante y su UTL hacen allá un papelito y lo mandan a todo el mundo para que todo el mundo obedezca. No, es al contrario. Hay que organizar al pueblo, hay que organizar las bases. Nosotros proponemos las mesas Somos Migrantes en absolutamente todo el mundo para que esa consolidación del diálogo y el debate pues comience por donde tiene que ser. Bueno, hay una situación bastante grave, y es que con la presidencia de Gustavo Petro los países están creyendo que sobre todo los peticionarios de asilo están fuera de peligro y que pueden volver al país, y resulta que muchísimos de nosotros no podemos volver al país porque pese a que el señor Petro ha dado un buen resultado a nivel nacional, pues la parte de la seguridad no está asegurada. Es que hay un problema, y es que nosotros hemos pensado que la violencia en Colombia eran solamente los grupos armados que se tomaban pueblos, o que, bueno, ustedes ya conocen eso mejor que yo. Y cuando se firma el acuerdo de paz en 2016, que lo firma Juan Manuel Santos y las FARC, que todavía quedan grupos de las FARC, pues entonces el mundo piensa que esa firma de ese acuerdo de paz, y por eso lo apoyaron desde todo el mundo, que eso ya pone a Colombia en un contexto de seguridad. Y no. Eso no ha surgido ningún efecto. Ni Juan Manuel Santos, que fue el que firmó el acuerdo de paz, ni Iván Duque, que fue el presidente después de Juan Manuel Santos, hicieron absolutamente nada, cero total, para llevar a cabo, para cumplir los acuerdos de paz con las FARC. O sea, eso no. Necesitamos mostrarle a los países que la seguridad para que la gente retorne no es veraz. Es que mientras la información siga estando en manos de la derecha, pues eso es lo que va a ir ocurriendo. La derecha vende en un país seguro a nivel internacional, pero al interior del país ellos dicen aquí hay la inseguridad completa y nos toca venderle seguridad para que voten por ellos. Entonces hay un doble discurso que ellos manejan, hay un discurso que nosotros no hemos aprendido a manejar, y es el de ser capaces de llevar la realidad a nivel nacional y a nivel internacional, y eso es lo que genera el resultado que hoy estamos teniendo. Acaba de decir la Unión Europea que Colombia es un país seguro, entonces en los países que pertenecen a la Unión Europea, pues ya será muy difícil que un colombiano pueda tener un asilo. Frente a eso, el gobierno nacional pues ha hecho unos pronunciamientos, pero esos pronunciamientos han sido solo eso, pronunciamientos, más no requerimientos realmente de poder profundizar en los acuerdos que hay entre Colombia y los países de la Unión Europea, para poder demostrar que no, que Colombia todavía no es un país seguro, y que la violencia política prácticamente es la que está expulsando a todos los colombianos y las colombianas. Pero se hacen acuerdos monetarios, pero la gente importa 3 pitos. Pues es la denuncia que nosotros venimos haciendo, Javier, desde hace mucho tiempo, que es que los acuerdos bilaterales entre Colombia y los países receptores de migración pues se tienen que renegociar, se tienen que volver a estudiar, porque nosotros tenemos eso, acuerdos de tratados de libre comercio, y dentro de esos tratados de libre comercio pues se ha hecho sí unos acuerdos frente al tema de aranceles para los productos que salen y entran al país, pero no se ha hecho un acuerdo de cómo se va a tratar a los colombianos dentro de esos países receptores con los que se están firmando los acuerdos. Entonces ahí hay unos acuerdos humanitarios que no los han incluido dentro de esos tratados, y eso es lo que tiene que hacer el próximo gobierno. O sea, el próximo representante, con todas las mesas que se puedan generar alrededor del mundo, tiene que generar presión sobre el gobierno, porque eso es del Ejecutivo, sobre el próximo presidente o próxima presidenta, no sabemos qué va a haber, y desde ahí pues tienen que
ordenar, escúcheme bien, Javier, ordenar a todos los embajadores en todo el mundo, embajadores colombianos, revisar nuevamente, comenzar a revisar los acuerdos bilaterales que se han hecho con cada uno de los países. Bueno, tenemos un grave problema y es los consulados, las embajadas y también está la Cancillería. Hay problemas en todos, La Cancillería, la señora Villavicencio está cuestionada y además está denunciada y la Procuraduría está haciendo unas investigaciones. Los diferentes consulados tienen la gran mayoría problemas y a pesar de que la Procuraduría, la Contraloría, la Comisión de Investigación, las mesas directivas de la Cámara de Representantes, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia debían estar investigando cosas como la que está sucediendo en Madrid, por ejemplo, donde faltan funcionarios para atender al público, pero el cónsul se compra un coche de 300 millones de pesos y falta claridad en la atención a las personas, muy pocos turnos para atenderlos y adicionalmente a eso la venta de las citas, que la venta de las citas a mí me huele muy mal porque ¿cómo es posible que el cónsul no se dé cuenta que se están vendiendo las citas? ¿Cómo se venden? ¿Quién las vende? ¿Y por qué? Bueno, ahí usted me habla de muchísimos problemas a la vez y pues vamos a tratar de pronunciarnos frente a cada uno de ellos. Primero, la señora canciller, pues no creo que sea hoy, en este momento, la persona en quien deba caer todas las culpas de cómo están funcionando los consulados y las embajadas. Eso ha sido de vieja data, eso es de siempre. El problema principal radica en que tenemos una cancillería que está condicionada bajo unas normas de hace 30, 35 años y que no la han adaptado a estos tiempos modernos, no la han adaptado tampoco a la cantidad de migrantes que tiene hoy Colombia en el exterior. Entonces, ahí ya hay un primer fallo, ¿sí? Las embajadas y los consulados, pues, son regulados también por la Cancillería. Entonces, el tema de las embajadas, pues las embajadas tienen un papel fundamental que es el de representar al gobierno colombiano ante los gobiernos donde son instaladas esas embajadas. Entonces, ahí hay una cosa que no tiene que ver tanto con el público, sin embargo, hay algunos embajadores que sí se involucran en los temas sociales y comunitarios. Pero, sin embargo, el consulado sí tiene esa función, la función de atender al público, de atender a la población migrante, no solamente como una entidad notarial, sino al mismo tiempo a nivel cultural y social, ¿sí? Entonces, ahí ya hay un fallo. ¿Cuál es el primer fallo? El primer fallo es que la Cancillería tiene en cuenta las inscripciones consulares para determinar cuánto personal tiene que tener en un consulado. Es decir, caso Francia, que es el que yo siempre menciono, hay más de 100.000, entre 100.000 y 200.000 colombianos acá. El registro consular son 25.000 personas, entonces la Cancillería prevé unos funcionarios para atender a 25.000 personas. ¿Sí? Entonces, ahí hay un gran error, porque las cifras que se deberían de tener en cuenta son las cifras que se tienen en Colombia frente al tema de ciudadanos que salen y que no regresan. O sea, Migración Colombia tiene esas cifras y esas cifras son las que se deberían de utilizar para saber dónde o detectar dónde se están quedando los colombianos, en qué países y qué cantidad de funcionarios se tienen que tener en esos países. Uno. Dos, pues nosotros sí tenemos en algunas ciudades del mundo, tenemos cancillerías, embajadas y consulados, donde los edificios pues son una cosa hermosísima, riquísima, de altísimo nivel y una cosa pues, ustedes vieron en algunos gobiernos incluso unas embajadoras o señoras cónsules que se compran vajillas de 100 millones, tapetes de 300 millones, o sea, una cosa descarada, una cosa realmente descarada. No ocurre hoy en todos los casos, pero sí hay algunos consulados que abusan de eso. El tema de la cita, esta semana yo hice un video porque hablaba con gente de Valencia, Barcelona y Madrid en España y hablaba con gente también de Nueva York, no recuerdo, sobre todo Nueva York, donde pues había esta denuncia que ha sido recurrente. La gente va a sacar una cita por internet, no le dan la cita, pero si va donde el señor de la esquina, donde don Pepito Pérez, entonces don Pepito Pérez sí le tiene la cita por 30, por 35, $50. Entonces es evidente que tiene que existir una mafia. No les gustó que yo dijera eso, pero yo nunca he dicho que es que los cónsules o que dentro de los consulados o las embajadas hacen parte de una mafia. No, pero sí hay una red que se ha dedicado a eso en algunas ciudades del mundo. Y lo permiten.
acogerse en las citas. Ahora, y sí tiene que haber de alguna forma una ayuda de alguien, yo no sé de quién, pero tiene que haber una ayuda de alguien para que puedan tener 20, 30 y 40 citas y venderlas de esa manera. Yo me comprometí esta semana a que si yo soy representante, vamos a perseguir a las mafias y las vamos a acabar. Eso no puede ser posible. Y también le vamos a solicitar de manera muy recurrente y con mucha presión a la Cancillería que pueda reformarse. Hay que revisar ese caso, si esa reforma se puede pedir desde el Congreso de la República, si esa reforma se la puede hacer la puede hacer automáticamente el gobierno nacional, ¿sí? Entonces, como quiera que sea, generar esa presión, porque esta Cancillería actual tiene que reformarse con una visión más futurista hacia lo que somos hoy, tiene que comenzar a aplicar las herramientas tecnológicas de última generación para poder que la gente pueda incluso autoatenderse. Con esto, ¿qué quiero decir yo? Aquí en Francia, por ejemplo, usted necesita sacar un registro civil, un pasaporte, una carta de identidad, usted no tiene que ir a ninguna parte. Usted abre su cuenta en internet, ahí busca, deja todos los datos y cuando eso ya está listo, ahí al correo electrónico le llega una cita o a su teléfono un mensaje de texto diciéndole tal día, tal parte, a tales horas, venga y recoja el pasaporte, venga y recoja la carta de identidad, venga y recoja lo que usted pidió. Entonces a mí me parece que tenemos que hacer uso de esas herramientas que ya existen, que ya las tenemos, pero que sin duda alguna temas de corrupción, temas de mafias de citas y temas de falta de visión también impiden que nosotros podamos regularnos de esa manera. Bien, hay una cosa muy importante y es que hemos visto, los que hemos conocido a Carmen Ramírez, hemos visto que Carmen Ramírez se ha dedicado muy intensamente a una cantidad de actividades en Colombia, como por ejemplo participó en la Comisión Energética, en la Ley de la Mujer, en el SENA, y hemos visto que la Cámara de Representantes, sobre todo en la Comisión Segunda, la han puesto a trabajar intensamente, perdón, en actividades, pero dentro de Colombia. En las actividades de fuera no se le han visto, por eso la señora la hemos cuestionado durante mucho tiempo por su falta de actividad en el exterior. ¿Qué pasa allí en la Cámara de Representantes? ¿Por qué los representantes se dedican a otras cosas que no sean salvar los problemas del exterior? Bueno, yo realmente frente a cosas que ella haya podido hacer por Colombia dentro del país, pues yo no tengo ninguna crítica, digamos, frente a eso, porque al final un representante a la Cámara va a la Cámara no solamente a trabajar por los colombianos en el exterior en este caso, sino también a participar de los diferentes debates que se dan para todo el país. Entonces a mí me parece que esa no sería la crítica sería por qué se ha perdido un momento histórico para hacer la organización política y social de los colombianos y las colombianas en el exterior. Yo creo que ahí hay un cuestionamiento que sí hay que hacer y que pues yo no sé si ella va a responder a eso o no, y esa es de responsabilidad de ella. Sin embargo, yo pues, sin entrar mucho a profundizar ese debate, lo que yo sí sugiero es que no volvamos a perder una oportunidad como esas y que si nosotros llegamos a la Cámara de Representantes, cuando digo nosotros porque yo hablo por mí y por todos los equipos que están alrededor nuestro, es que si nosotros llegamos, pues nosotros no vamos a perder esa oportunidad histórica, nos vamos a organizar política y socialmente para exigir las reformas que tengan que ser necesarias para la inclusión de los colombianos y las colombianas en el exterior. Luego Carmen responderá, yo contra ella como persona no tengo nada, tengo algunas observaciones, no críticas, observaciones sobre lo que ella haya podido hacer, pero más tengo es que decirles lo que nosotros sí vamos a querer hacer, lo que nosotros seremos capaces de hacer y sin duda alguna la gente que me conoce y que ha trabajado con nosotros sabe que nosotros no tenemos ningún problema en generar ese tipo de organización política y social porque nosotros eso lo hemos hecho toda la vida y si lo hemos hecho sin salarios, si lo hemos hecho sin cargos y sin puestos y sin contratos, pues muchísimo más lo vamos a hacer teniendo unos equipos a disposición pagos para poder trabajar. Bueno, Género Úsuga, es importante que nosotros sepamos, los ciudadanos del común, porque yo también soy ciudadano del común, qué es lo que puede hacer por nosotros un representante a la Cámara y qué es lo que no puede hacer por nosotros. O sea, hasta dónde llegan los límites que usted pueda tener. Bueno, yo creo que los límites ya comienzan en marcarnos unos propios límites. Sí, o sea, yo creo que aquí no debemos marcar los límites. Sin embargo, hay unas cosas que se podrían hacer de manera directa y otras de manera indirecta. Yo creo que ahí es más donde va la cosa. Entonces, lo primero, pues tenemos que ir a revisar toda la legislación.
tenemos que buscar a las personas expertas, ¿sí? Expertas, escúcheme bien, para poder conformar una gran UTL con la que podamos revisar absolutamente toda la legislación que hay para los colombianos y colombianas en el exterior para poder saber qué tenemos que cambiar, qué podemos continuar, qué podemos mejorar, qué tenemos que eliminar de tajo y qué podemos comenzar a hacer. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Hay una labor legislativa muy grande, muy fuerte que se tiene que comenzar a hacer. Entonces, tenemos que mirar a ver cómo es que el gobierno nacional va a reconocer el fenómeno migratorio colombiano. Tenemos que mirar cómo nos van a cómo se puede hacer una ley por medio de la cual se modifique la Constitución para que nosotros seamos sujetos de derechos políticos. Tenemos que hacer una ley para que ya no seamos más una circunscripción especial, sino una territorial donde se nos aumente incluso la participación política en el Congreso de la República, que además sería un derecho a la igualdad política, porque en Colombia una región por cada 385.000 habitantes pues tiene derecho a un representante. Nosotros por 10 millones tenemos derecho a uno. Entonces eso tiene que cambiar, todas esas formas tienen que cambiar. Luego hay unas labores que son del Ejecutivo, ¿sí? Directamente del Ejecutivo, como cuáles, por ejemplo, como volver a estudiar y volver a analizar y volver a renegociar los acuerdos bilaterales con las naciones receptoras de población migrante. Eso es del Ejecutivo, pero nosotros si nos organizamos a nivel internacional en las mesas que yo le acabo de decir, las mesas Somos Migrantes, pues vamos a poder generar la presión hacia el Ejecutivo para que ese tipo de cosas se puedan dar, para que pueda mejorar la sociedad. Sucede que hay una cosa, normalmente cuando uno cambia de país, que tú lo sabes perfectamente, el consulado o la embajada es como la casa de uno, es el país. Pues resulta que llega uno al país, está el país como una notaría y no se entra a trabajar en las necesidades verdaderas de los colombianos. No es únicamente un pasaporte y una cédula y cambiar el carnet de conducir. Es las muchísimas otras cosas que hay, como por ejemplo las repatriaciones funerarias. Mire, ahí tenemos un caso bastante fuerte en estos días de un restaurante que se quemó y dentro estaba Julián Torres en Madrid. Julián Torres resulta que resultó quemado allí. El restaurante no ha querido indemnizar a Julián Torres. Julián Torres tiene problemas porque no lo quieren defender y Julián Torres ha acudido a todas partes para que le resuelvan su problema porque le quedó mucha parte del cuerpo quemada. No, él no produjo el incendio se produjo accidentalmente en el restaurante y resultó quemado. Pues él ha querido acudir a esa casa que es el consulado y no le han hecho ningún caso. Entonces, ese tipo de casos, ¿qué es lo que va a pasar? Repatriaciones funerarias, gente perjudicada necesitando ayuda, gente perseguida en el exterior por ser inmigrante. Ese tipo de cosas son las que nos tienen permanentemente preocupados a la gente que vivimos en el exterior. Bueno, a Julián es mi amigo. Yo acabo de conocer a Julián hace un par de meses, pero es una excelente persona. Nos hemos hecho buenos amigos de él, de su mamá, de su hermana que ahora está en Colombia. Y a Julián lo hemos venido acompañando en esa tarea de denuncias, ¿sí? La semana anterior que yo estuve en Madrid también tuve la oportunidad de reunirme con él. Julián resultó afectado en el 87% de su cuerpo, ¿sí? 87% de su cuerpo quemado, sin ningún tipo de ayuda, y lo hemos denunciado siempre, porque el consulado no le paró bolas, la embajada no le paró bolas, porque la Cancillería no le paró bolas, porque la Oficina de Derechos Humanos de la Cancillería, que por cierto la dirige un colombiano que estaba exiliado en España, pues tampoco lo ha atendido, tampoco ni siquiera responden, y no es que tengan la obligación de responder por él, pero pues se supone que el país de... Hombre, humanidad, es humanidad. Claro, es la humanidad y es lo que hemos venido perdiendo. Entonces, eso es lo que yo decía ahorita. Hay una vaina desde el lado legislativo que tenemos que avanzar, pero tiene que haber la presión social para que este tipo de cosas también sean atendidas. Esto no se atiende porque no hay presión social, porque la presión social la hace una golondrina por allá, otra por allí y otra por allí. Pero si organizamos todo esto y juntamos la gente, los acomodamos, los ayudamos a que se organicen, créanme que esa presión social va a generar miedo en Colombia y a esa presión social, perdón, va a causar el efecto de que por fin
nos pongan cuidado. Usted decía ahorita lo del tema de la repatriación de los cadáveres, por ejemplo. Esta misma semana, una señora de Jumbo tuvo un accidente automovilístico en España con su hija. Pasó un carro y las arrolló. La hija de 17 años murió. La señora está grave, yo lo denuncié esta semana, está grave en un hospital a punto de morir. Tiene un niño más pequeñito que se quedó solito en la casa porque no tenía quien lo atendiera. Y su hermana en Jumbo Valle pidiendo limosna, hermano, para poder conseguir un pasaje para venir a España a ocuparse de su hermana hospitalizada, que falta ver si cuando llegue todavía está viva, del niño pequeñito que no se sabe qué va a pasar con él, y de la niña de 17 años, de la joven de 17 años que murió y que ahora hay que llevarla a Colombia. Hermano, escribimos, la embajada no responde, el consulado no responde, nadie responde, es muy grave. Y mientras tanto se gastan 300 millones en un carro de lujo para el señor de Madrid, para el cónsul de Madrid. Exactamente. Ahí es donde están las pendejadas, perdóname la palabra. Ahí es donde están las pendejadas. Exactamente. Entonces yo creo que esto tenemos que ponerle organización, tenemos que ponerle humanidad, hermano, y discúlpeme lo que voy a decir, porque esto suena muy a la calle, pero a esto nos toca ponerle pantalones para ir a pelear, hermano. O sea, si aquí no hay alguien que tenga la capacidad de enfrentarnos, de ir y de hablar de tú a tú sin miedo y entender que el gobierno y uno somos personas, somos las mismas personas y que nos podemos hablar de tú a tú y que podemos defender a esta colombiana al exterior de tú a tú, aquí no va a haber nada, aquí no va a pasar nada y aquí nos vamos a pasar 8, 10, 15, 20 años hablando de la misma pendejada y ahí sí, como decía alguien por ahí en internet esta semana, pues mejor que acaben esa curul, porque si no nos ha de representar, si ha de llegar, si ha de seguir pasando gente por ahí pasando y pasando, solamente para cobrar un salario y para los colombianos en el exterior realmente no hay ni organización, ni hay acogida, ni hay absolutamente nada, pues para qué tenerla. Yo por eso ahora pido la oportunidad para poder avanzar en esa organización, que seguramente no bastará con 4 años, se necesitará más tiempo, pero tenemos que comenzar ya a organizarnos y a generar resultados de inclusión. O sea, a mí me parece fatal una vez que ocurrió en Estados Unidos, una colombiana falleció allí y llamaron a alguien, no voy a mencionar aquí nombres, y te pido que si lo sabes no lo menciones tampoco, y llamaron a alguien para que colaborara con la repatriación de esa persona que era de La Guajira, creo, y dijeron, la respuesta fue, no, es que ella no es guajira, ella es de Venezuela, cuando era una colombiana guajira, tenía la doble nacionalidad, y pues hermano, cuando hay la humanidad que no pasa, es de Venezuela, pues entonces vámonos al consulado de Venezuela, hermano, es una migrante, acaba de fallecer, su familia quiere tener su cadáver en Colombia, pero no, es que hasta la humanidad la hemos perdido, y eso sí, no diga nada y no lance una crítica, porque entonces ahora somos perseguidores políticos, generamos violencia política y no sé qué más. Pues hermano, el que no quiera que le debatan y demás, pues que no se meta en la política, que no se vuelva personaje público. Bueno, Géner Úsuga, el tiempo es cortísimo. Te agradezco muchísimo, ahora ya lo tuteo. Te agradezco muchísimo por estas palabras tan interesantes. Has resuelto la duda de muchísima gente que me ha consultado a través de organizaciones sociales este tipo de problemas y de inquietudes, y esperamos que cuando llegues a la representación del exterior en la Cámara de Representantes, pues nosotros podamos seguir contando con tu humildad, tu amabilidad y tu disponibilidad. Ustedes están autorizados a que si yo gano y cambiamos masivamente, pídame la renuncia a través de la presión social. La presión social tiene que darse para absolutamente todos, tiene que ser de esa forma. Pero antes de irme, yo quiero tocarle un caso. Yo pensé que me ibas a preguntar por eso y me parece que es importante. El tema de la población carcelaria en el exterior. Ese tema es primordial, ese tema es fundamental y te lo digo porque nos conocimos ahí, hablando precisamente de población carcelaria. Hay más de 700 colombianos solamente en las cárceles en Francia. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con los que hay en todo el mundo? ¿Sí? O sea, se nos ha perdido hasta la humanidad para eso. ¿Cuántas familias que creen que sus familiares están desaparecidos, que hace años que no saben de ellos, están pagando una condena en una cárcel en el exterior? ¿Qué pasa con los colombianos que ahorita están siendo condenados en Rusia? ¿Sí? Porque son colombianos que si han venido a trabajar como militares en Ucrania, han sido capturados por Rusia y Rusia ahorita los está condenando a 15, 20 y hasta 30 años de prisión. ¿Sí? O sea, a mí me parece que frente a todo eso también tenemos un gran debate que dar
¿Qué pasa con la educación de esa gente? ¿Qué pasa, o sea, con todo lo que son derechos humanos de esa gente? ¿Quién los está defendiendo? ¿Tienen un abogado que los defienda? Si sabe de oficio. El Estado colombiano tiene que comenzar a ocuparse de toda la problemática migratoria, que es inmensa. Los mismos problemas que tiene la gente en Colombia los tenemos nosotros aquí en el exterior. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que estamos en Europa o estamos en Estados Unidos, pero son los mismos problemas y muchas veces muy graves. ¿Qué pasa con la población colombiana que está en condición de calle en el exterior? Porque también la hay. Yo he encontrado algunos acá en Francia y a mí eso me duele. ¿Qué pasa con esos colombianos? O sea, los vamos a olvidar, vamos a permitir que se mueran tirados en una calle, en el abandono total, en un país que no es el de ellos. Eso es indignidad total. Nosotros tendríamos por lo menos el derecho a morirnos en la tierra de nosotros, a regresar a nuestra tierra. Eso es importante y todo ese debate lo tenemos que dar, compañeros. Gracias. 401, Gener Úsuga, representante de la Cámara en el exterior. Muchísimas gracias desde España. Gracias, Francia. Gracias, don Javier. Un abrazo para usted y todas las personas que nos siguen y que ven este programa. Muchas gracias. Gracias.